placer. Mi nombre es Darwin Maldonado. Soy médico general aquí en el país, aquí en Honduras, en la ciudad de La Ceiba. ¿Y cuál es su cargo? ¿Nos podría platicar acerca un poco de usted? Bueno, acerca de mí, pues soy médico general aquí en la ciudad, ¿verdad? Y actualmente desempeño el cargo de delegado del Colegio Médico de Honduras desde el año 2016, ¿verdad? A la fecha. Actualmente trabajando aquí en Hospital Vicente de Antoni, ¿verdad? Por las tardes. Siempre nuestro pilar fundamental, ¿verdad? En la delegación ha sido tratar de llevarle el conocimiento a la mayor parte de médicos, mantenerlos actualizados, mantenerlos interesados con el colegio médico. Es por eso que hemos brindado bastante cursos de actualizaciones para mantenerlos al día, porque a medida nos vayamos actualizando mejor, pues le vamos a servir mejor a nuestros pacientes para brindarle un tratamiento más efectivo y más actualizado posible. Sí, ok. Permiso, doctor. Propio. Ok, Permiso. ya lo veo. Sí. Bueno. Básicamente, pues a uno le quedan bastantes recuerdos, ¿verdad? De la parte educativa en la cual uno vio muchos pacientes en los cuales se notaba el agradecimiento de ellos con el simple hecho de una buena atención médica, e igualmente pacientes pues que lamentablemente eh, en el caso me tocó ver una vez una paciente que tenía un cáncer de páncreas, la cual producto de sus complicaciones pasaba bastante tiempo en terapia intermedia o terapia intensiva, y pasaba por largos periodos de coma, pero cuando ya la paciente era estabilizada, los momentos que ella pasaba lúcida eran momentos que ella agradecía mucho, y era una pacientita de 12 años, me recuerdo bien, que ella estaba preparada, siempre nos decía que eh, pues lamentablemente algún momento iba a culminar su vida, ¿verdad? Pero que siempre agradecía el apoyo que cada uno de los médicos le brindaba, y eso es lo que uno se lleva de esto, ¿verdad? De que a pesar de que uno sabe de que uno no es Dios, que en muchas ocasiones uno no va a poder eh, pues preservarle la vida al paciente, el brindarle el mejor servicio a cada uno de los pacientes y la mejor calidez, pues hace que al final, como en el caso de esta niña, o sea, ella estaba muy agradecida del equipo médico, principalmente por los momentos en los que ella estaba tranquila, pues tratar de pasar sus últimos días tranquilos y con una mejor calidad de vida, y pues recordarle a uno que siempre van a haber esos baches, pero a pesar de esos baches uno tiene que tratar de brindarle el mejor confort al paciente y el mejor apoyo para que ya sea en la recuperación de su salud, pues en sus últimos días, pues el paciente sepa que no solamente tiene un personal de salud al lado, sino que tenga una mano amiga que le pueda brindar aquel confort para ya cuando tenga sus últimos días. Y aquí pues no es tan distante de la población, ¿verdad? Siempre ver ese trato que uno tiene que brindarle principalmente a los más necesitados, porque si bien es cierto, hay de todos los estratos económicos, pero ya cuando un paciente acude a la consulta de uno, pues uno tiene que saber, ¿verdad?, de que de por sí el paciente ya trae una dolencia, y al llegar a la consulta, pues uno tiene que, aunque simplemente con el mejor trato, tratar de que este paciente, valga la redundancia, pues se vaya conforte, independientemente de la dolencia que él vaya teniendo. Y es a pesar de que es una carrera bien sacrificada, pues quedan sus buenos recuerdos, principalmente en el sacrificio que uno hace durante la carrera para poder eh, salir adelante y poderle brindar lo mejor tanto a la familia de uno como también a cada uno de los pacientes. Otra pregunta, doctor, le había comentado que pues yo sí venía con un poquito de miedo, más pues con uno lo que escucha en las noticias. Y en México también ha habido cierto grado de violencia en contra de médicos y compañeros míos, la verdad. Y yo llegué ahí, le comentaba que antes de venir para acá había llegado y había tocado unas puertas.
pero pues no nos dieron la puerta, era por la ventana. ¿Tiene algún comentario o algo que nos pueda comentar sobre la violencia específicamente en nuestra área médica? Es un mal que hemos estado viviendo en Latinoamérica producto del crimen organizado, la escalada de violencia que nos dirime en todo principalmente en Latinoamérica y en el mundo en general, pero lastimosamente por la cultura que tenemos, ¿verdad? Es muy difícil, por ejemplo, en nuestro país y a nivel de Latinoamérica pasa igual con el gremio médico, que lastimosamente somos un área muy vulnerable, un área que somos los que afrontamos a los pacientes y lastimosamente los gobiernos pues tienen otras prioridades y el sector salud, educación y principalmente el sector humano, pues lo toman en un segundo, tercero, cuarto plano y en el área de la salud vemos muchas falencias que los gobiernos han dejado de cubrir muchas áreas, muchos sectores, entonces al final la inconformidad de la gente con quien lleva a arremeterles contra el primero que está a la vista y lastimosamente los que estamos enfrente de todo esto somos principalmente el gremio de médicos, enfermeros y el personal de salud que está en contacto cada día con cada uno de estos pacientes. Entonces eso hace que el paciente de por sí, como decíamos, llega con una dolencia y ver que hasta tantas carencias, pues lo primero, la inconformidad y con primero que tiende a arremeterlo es contra el primero que está al frente, y en este caso lamentablemente es el gremio médico. Y eso mismo hace que junto con la escalada de violencia, pues a veces uno en los consultorios tenga eso cierto recelo de no ser abierto a total, ¿verdad? Porque puede presentarse alguna otra situación anómala, ¿verdad? De alguna violencia o algo, entonces uno siempre guarda ese resquemor por eso uno siempre es bien celoso, sí. Por eso a veces uno no le abre a cualquiera, principalmente para tratar de resguardar primero su salud, porque uno tiene igual sus familiares que dependen de uno. Entonces a veces esa es la situación que a veces nos fijamos únicamente en el exterior de la persona y eso es lo primero que nos llama, ¿verdad? Hasta que ya empezamos a conocer a la persona, pues es que uno es abierto, pero al inicio eso es la situación y eso es algo que no debería de ser así, no debería de ser justo, ¿verdad? Porque si bien es cierto, errores de humanos, ¿verdad? Y muchos cometen algún tipo de iatrogenia, pero no todos los médicos son iguales, hay médicos que son garantes y bastiones de la salud, ¿verdad? Y que lo primero que el paciente debe saber es que uno no va a estudiar 10, 12, 15 años para tratar de hacerle el mal a alguien, ¿verdad? O sea, claro. Si no, simple y sencillamente no se hubiese desvelado tanto, pues uno lo que trata es de brindarle la mejor atención y el mejor tratamiento posible. A veces se cometen ciertos hierros, ¿verdad? Pero lastimosamente estamos en un sistema en el cual está bien deteriorado, que a veces las limitaciones son muchas y eso permite que el actuar médico sea bien limitado y bien reducido. Lastimosamente por eso en muchas ocasiones se cometen muchos hierros porque al final el resultado pues conlleva en la pérdida de un ser querido, pues de un ser humano y lastimosamente a veces nos vemos imposibilitados porque no podemos en el sector público hacer algo más que lo que humanamente se puede hacer. ¿Usted ha sabido de colegas que han tenido represalias en contra de ellos, de ese tipo, como de violencia, ese tipo de cosas? Claro, eso lo vemos muy frecuente, o sea, vemos que a veces pueden ser hechos ligados o fortuitos, ¿verdad? Pero hemos visto hemos tenido muchas muertes de colegas que han sido víctimas del crimen organizado, ¿verdad? Tanto algunos simple y sencillamente por un robo, ¿verdad? Otros por algún actuar, ¿verdad? Colegas que constantemente son amenazados por X o Y grupo criminal, ¿verdad? Por algún actuar que tal vez no están conformes, ¿verdad? Afortunadamente para esos colegas que han sido amenazados, pues
muchos de los casos no pasa de ser una amenaza, pero sí hemos tenido varios casos de algunas muertes violentas, ¿verdad? Ya sea por asalto, porque al final, pues lastimosamente, la autoridad pues no brinda una respuesta al 100 de lo que pasó en los casos y simple y sencillamente se queda como un hecho violento más en la escalada de violencia del país, ya sea a nivel de asaltos o a nivel de robos o a nivel de secuestro y simple y sencillamente se queda como eso y nunca se esclarecen las causas del verdadero motivo por la cual se le cesó la vida a X colega, ¿verdad? Que ha pasado. Pues sí, está bastante fuerte, bastante fuerte. Bueno, doctor, ¿alguna otra cosa que nos hiciera platicar? No, simplemente agradecerle, ¿verdad? Y incitarlo y por esta causa y este proyecto, ¿verdad? Y que tenga éxito en el futuro, ¿verdad? Y es una buena causa, un buen proyecto, ¿verdad? Que viene a dar un poquito de la idiosincrasia y de la realidad que se vive en los distintos entes médicos a nivel mundial, ¿verdad? Que pues nosotros los conocemos por la historia, pero ya solo el que lo ha vivido en cada uno de los ámbitos, ¿verdad? Pues se puede llevar porque no es lo mismo que uno mire las noticias, que pasó esto, porque lastimosamente en muchas ocasiones el periodismo no es imparcial, sino que siempre se parcializa hacia la parte gubernamental o hacia la parte amarillista o simple y sencillamente no dan un enfoque real de la noticia, ¿verdad? Entonces siempre eso es lo que a veces es bien difícil porque siempre se crea un sesgo de la noticia y al final el televidente se queda con tal vez un 5, un 10% de lo que la realidad ha sucedido, ¿verdad? Y ya solo el que lo ha vivido y ha visto la experiencia en carne propia, pues es el que puede llevar un mejor enfoque de lo que realmente sucede, principalmente en un ámbito tan bonito, pero tan difícil, ¿verdad? Como es el sector salud a nivel mundial, que lastimosamente en muchas ocasiones, principalmente en nuestros países latinoamericanos, la salud pública es algo que se ha venido a dejar de lado, ¿verdad? Y se ha pretendido privatizar para que cada vez los servicios de salud sean más encarecidos y por ende tratan de que estos servicios sean más carentes para obligar a que la persona tenga que cada vez buscar servicios privados. Éxitos y que en este camino el Señor lo cuide y lo bendiga, ¿verdad? Porque realmente es bien difícil. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y gracias. Bueno, un placer.